Pero absolutamente, cuando tienes dos facciones opuestas en el espectro político que son igual de extremas, terminan volviendo al mismo punto y como dijiste son como una herradura y tienen muchas cosas en común. El odio hacia los judíos es evidente. Elon y Lee se unieron. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotras. Elon en el registro. Vamos a jugar un juego. Voy a leerte dos tweets y tú me dices si son de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Bueno, estás escuchando, así que no me lo digas, solo piénsalo. Aquí va el primero. No tiene sentido celebrar el Día de la Independencia mientras Estados Unidos dependa de Israel. Somos una nación ocupada. Además, Gran Bretaña es un estado sionista. Me he dado cuenta con horror de que mi país ha sido invadido y ocupado por una entidad extranjera, Israel. El sionismo invade nuestra sociedad y afecta nuestros intereses nacionales, priorizando las demandas de sionistas británicos para beneficiar a Israel. Resiste, 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 fin de la cita. ¿Adivinaste? El primer tuit fue del influencer estadounidense Dan Bilzerian. Él cree que la supremacía judía es la mayor amenaza para el mundo hoy en día y culpa a los judíos de, ¿qué más? El 11 de septiembre y, por supuesto, el asesinato de JFK. El segundo vino de la académica de izquierda radical, doctora Shola Mos Shokbamimu, amiga de Mehdi Hassan, quien ha llamado a Israel la sinagoga de Satanás, una de sus frases favoritas. No sé hacia dónde va la justicia, pero el odio a los judíos se curva como una herradura y, perdón, está lleno de mierda. Una vez que ves ese patrón, está en todas partes, a veces incluso une a las personas. Recientemente vi a Rahmer Al-Adwan, el médico británico-palestino, suspendido por publicaciones antisemitas en redes sociales. Y créeme, en Gran Bretaña hay un estándar muy alto para eso. ¿Por qué promueven al influencer de extrema derecha Nick Fuentes? Porque su afirmación de que, cito, la estructura de poder dominante en el mundo hoy es, ya lo adivinaste, la supremacía judía, era exactamente lo que ella ha estado promoviendo. A veces, los extremos de la herradura se repelen como imanes muy cercanos. Como cuando Nick Fuentes y el influencer de extrema izquierda Hassan Pica se atacaron mutuamente en Twitter. Porque Pica piensa que ICE es sionista, no preguntes por qué. Y Fuentes piensa que la inmigración masiva es la política más judía de todas, y acusó a Pica de ser un colaborador. Cuando notas ese patrón, lo ves en todos lados, aunque no todos lo notan. Hace unos meses debatí en Nueva York en 2024 con Mehdi Hassan, quien insistentemente afirma que los israelíes son peores que los nazis, y creo que busca ponernos en peligro. Ya había tuiteado horrorizado. Ese día retuiteó con aprobación a Candace Owens, Marjorie Taylor Greene y ahora a Matt Gaetz. ¿Por qué? Porque Matt estaba compartiendo una historia extraña sobre un evento de AIPAC donde los candidatos al Congreso caminaban con códigos QR y podías escanear para donar. Era inventado, pero coincidía con la narrativa, así que lo compartimos. ¿Qué le pasa al mundo?, preguntó Mehdi Hassan. Voy a casa a darme una larga ducha. No necesitaba ese pensamiento. Gracias, Mehdi. ¿Qué le pasa al mundo? Significa que personas en lados opuestos de repente están del mismo lado. La teoría de la herradura explica cómo los extremos suelen coincidir, especialmente en el odio hacia los judíos. Y si ninguno de los nombres que mencioné te suena, entonces este episodio es para ti. Porque vamos a darle sentido al ruido y entender quiénes son todas estas diversas influencias, periodistas y figuras políticas que están convergiendo en los márgenes antes de que empecemos. Si te gusta el programa, suscríbete en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Una reseña de 5 estrellas en Apple o Spotify ayuda mucho. Apóyalo en patreon.com. /Elon the Record por solo $10 al mes. Síguenos en X e Instagram en Elon the Record. Para patrocinios, contáctanos ahí. Mi invitada es Caris Rea, comentarista política y líder en el Global Liberty Institute, quien escribe un libro sobre cómo la política de identidad divide el movimiento MAGA de Trump. Ella dice que esto pone en peligro el alma de Estados Unidos, por lo que es ideal para ayudarme a entender la llamada derecha woke o identitaria, especialmente porque odia tanto a los judíos y cómo se ha vuelto prácticamente indistinguible de la extrema izquierda. Caris Rea, las cámaras graban y eres Elon. Bienvenido. Muchas gracias. He querido hablar contigo sobre esto desde hace tiempo, así que es muy bueno estar aquí contigo en persona.
¿Cómo estás disfrutando tu tiempo en Israel? Oh, es genial. Quiero decir, esta vez es un poco desafiante porque estoy escribiendo este libro, como dices. Así que tengo que manejar el trabajo que estoy haciendo con ese plazo. Con todas las personas que quiero ver. Estoy seguro de que ya tienes totalmente dominada la escena de los cafés de Tel Aviv si estás escribiendo un libro, saltando de café en café todos los días, escribiendo. No, he estado en Jerusalén, pero estoy en la colonia alemana y hay muchos cafés adorables cerca. Quiero decir, hay más de una docena por las que he pasado solo en un día. Así que sí, la escena de los cafés donde estoy en Jerusalén es tan buena como cuando vivía aquí. Trabajaba en cafés mientras estudiaba en la universidad de posgrado. Tendremos que hacer un episodio de podcast en algún momento sobre la escena de los cafés en Israel, pero no es por eso que estamos aquí. Estamos aquí porque quiero hablar contigo, porque tengo un poco de punto ciego. Ese punto ciego suele ser gran parte de la conversación en Estados Unidos entre influencers desconocidos para mí, pero aparentemente muy importantes, difundiendo varias teorías de conspiración sobre los judíos, sobre Israel, y hay todo un mundo en la derecha de figuras anti-Israel. He escuchado sus nombres y los veo en mi Twitter cuando dicen algo loco. Pero no entiendo muy bien cómo encaja todo eso como un movimiento político, ni por qué ese movimiento político. En la derecha, la extrema derecha antisionista y antisemita simplemente se une con la extrema izquierda, ya sea hasta el punto de que están totalmente de acuerdo entre sí, o es claro que son imágenes especulares, pero básicamente están del mismo lado. Comencemos con la pregunta: ¿qué es la derecha woke o identitaria y cómo analizaremos este fenómeno en este episodio? Claro, considero que la derecha woke es un movimiento reaccionario a la izquierda que surgió hace aproximadamente 3 años y que es distinto de movimientos de extrema derecha anteriores como la alt-right o QAnon. Ya sabes, cosas de ese tipo, pero creo que la derecha woke realmente surgió alrededor del 7 de octubre. Vi señales de eso un poco antes. Y sabes, siempre puedes regresar en la historia porque siempre hubo locos de las conspiraciones en ambos lados, extremistas y fanáticos. Pero la derecha woke era algo completamente nuevo porque estaba bajo la bandera de America First y MAGA, de lo cual yo me considero parte. Y aún así, algunas de nosotras notamos que bajo el disfraz de ciertos principios conservadores como la fe, la familia, la libertad, la constitución, el patriotismo, estas personas en realidad estaban utilizando el mismo tipo de herramientas operativas, sistema operativo o tácticas que la izquierda estaba usando, como la política de identidad, ¿verdad? Así que estas personas se consideran conservadoras, pero organizan la sociedad según una jerarquía interseccional de opresión, igual que lo hace la izquierda. Excepto que, en lugar de que las personas oprimidas sean mujeres negras trans, ahora las personas oprimidas son hombres blancos cristianos. Así que es como si estuviera al revés. Pero hay, como dijiste, similitudes que en ambos casos los judíos son los opresores, ¿verdad? En el caso de Roque, ¿verdad? También podrías incluir mujeres o personas indígenas, ya que algunos personajes son racistas o misóginos según la subfacción, porque este es como un gran grupo de diferentes facciones. Pero definitivamente lo que los une a todos es su hostilidad mutua hacia los judíos y el Estado judío. Entonces, según entiendo, dices que la extrema izquierda dividió al mundo en opresores y oprimidos, y los judíos eran considerados opresores, porque Israel es un estado colonial de colonos blancos y los judíos son ricos, además del poder tras la Casa Blanca. O lo que sea que esté diciendo la extrema izquierda, y luego, como parte de una reacción a eso, hay personas que dicen: espera un momento. Esta alianza interseccional de minorías ahora oprime a los hombres blancos cristianos, y quienes la impulsan en la extrema izquierda son progresistas judíos. Esa es la reacción que ocurre aquí. Completamente sí, porque con los progresistas, Realmente no podemos tener un respiro. la izquierda progresista veía a los hombres blancos cristianos como opresores, pero en la versión woke de los derechos, ahora son vistos como oprimidos. Las víctimas arquetípicas de una estructura minoritaria privilegiada de DEI, teoría crítica de la raza y posmodernismo. En ambos casos, los judíos son vistos como los principales opresores. Espera, ¿cómo? ¿En esta narrativa woke y de derecha, los judíos ahora son el villano arquetípico?
Bueno, por varias razones. O sea, primero, sabemos cómo funciona el antisemitismo. Es esencialmente un vacío, es un pozo sin fondo y le echas lo que sea. Necesitas que el judío exista para evitar asumir la responsabilidad de tu propia vida o de los problemas de tu sociedad o de los problemas que tiene tu país. Así que los judíos pueden desempeñar cualquier papel que quieras, ¿verdad? Pueden ser capitalistas o comunistas o, ya sabes, cosmopolitas o, ya sabes, rurales, como gente de baja categoría o lo que sea, lo que tú quieras que sean. Y por eso tiene sentido que el judío sea el ejemplo perfecto de la herradura manifestada. No es el único ejemplo, pero sí lo es. Cuando tienes dos facciones en los extremos opuestos del espectro político que son igual de extremas, se reúnen de nuevo y, como mencionaste, son como una herradura, compartiendo muchas cosas, especialmente el odio a los judíos. Quiero explicar cómo se manifiesta eso, pero antes ayúdame a mí y a los oyentes a entender el entorno. Cuando hablamos de la derecha woke o la derecha identitaria, ¿cuáles son los nombres más importantes a los que deberíamos prestar atención? Depende si hablas de quienes están al frente o detrás de escena, ¿no? La derecha woke es un grupo muy diverso de personajes que provienen de diferentes facciones de MAGA o cada vez más estadounidenses. Al principio, porque algunas de estas personas ahora se están separando de MAGA y dicen que son América primero, lo cual de alguna manera es distinto de MAGA. Pero bueno, me desvío. Existen grupos como los Groypers, parte de la extrema derecha, que también incluye, por ejemplo, neonazis como los etnonacionalistas cristianos, ¿verdad? Tienes a los... Estos son los seguidores de Nick Fuentes, que operan bajo el tótem de esa rana de caricatura. Exacto. Pepe la Rana surgió en el Foro 4chan, creo. Pero también hay algunas personas que forman parte como del movimiento libertario o lo que se llama la facción paleoconservadora de la derecha. Estas personas son aislacionistas, pero son más como Ron Paul o Pat Buchanan, no tanto así. No tanto del tipo teocrático cristiano, ¿sabes? Así que hay diferentes subfacciones ahí. Algunas personas del movimiento por la libertad de la salud en el que participé tomaron un rumbo desagradable, como el movimiento MAHA y Haz América Saludable de nuevo, iniciado por Robert F. Kennedy Jr. en Estados Unidos, ahora secretario de Salud bajo Trump. Hay varias subfacciones que se unieron y les llamamos los woke, aunque hay distintos actores involucrados. Los principales que tu audiencia probablemente conozca son Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Steve Bannon y Matt Gaetz. Estos son los podcasters prominentes, figuras culturales que realmente se han hecho un nombre en este nuevo movimiento siniestro. Pero muchas personas, incluso podcasters, también son problemáticos. No son nombres conocidos, pero tienen gran alcance, sobre todo entre jóvenes en TikTok, ¿verdad? O Instagram, personas con millones de seguidores, ¿verdad? Entonces, ya sabes, he identificado a más de 100 de estas personas y también hay muchos de los financiadores detrás de todo esto. Carlos Haywood financia muchas de estas tonterías, aunque pocos lo conocen. Él es todo un personaje. Jorge O'Neill financia el American Conservative, un medio de Pat Buchanan en Estados Unidos, que ha promovido muchas ideas siniestras y extremistas de la derecha. Así como hemos mapeado la izquierda y la derecha, la izquierda progresista con la Fundación Tides, Jorge Soros y todas las ONG involucradas. Y todos los financiadores de élite desde arriba, y todos los grupos de base desde abajo. Lo mismo se está formando en la derecha. Así que es una red enorme con muchos nodos diferentes que podemos ir y explorar. El problema es más grande que solo unas cuantas manzanas podridas, aunque así parezca de lejos. Es un ecosistema, casi una cámara de eco que amplifica su propio mensaje interno. Dejemos de lado la cuestión de los judíos y su lugar en esta visión del mundo. ¿Qué busca este movimiento ideológico? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el evangelio que está trayendo al mundo? Es una gran pregunta. Mucha gente piensa eso, especialmente los judíos. Piensan que estas personas simplemente son anti-Israel y antisemitas, y ahí se quedan. En realidad, estas personas tienen una visión para Estados Unidos. Eso está completamente en desacuerdo con, yo diría, la doctrina de Trump y también con la Constitución, por eso los llamo postconstitucionales.
Entonces, estas personas creen que Estados Unidos tiene el proyecto americano, que está basado en el liberalismo clásico, ¿verdad? El liberalismo ha fracasado en gran parte, generando decadencia e inmigración masiva. Todas las cosas que vemos hoy en día que simplemente se han salido de control. Por lo tanto, la respuesta es destruir nuestras normas democráticas, el Estado de Derecho, las elecciones y los límites constitucionales para imponer lo que ellos desean. Ahora, ¿cómo es eso que ellos quieren? Depende de la persona y depende del grupo. Algunas de estas personas quieren una teocracia cristiana, algunas de estas personas quieren una teocracia, ¿verdad? Literalmente quieren un gobierno centralizado y socialmente conservador. Eso significa vigilar la religión en los estados. Así que adiós a la primera enmienda, ¿verdad? En algunos casos, la ley obliga a personas a presentarse como cristianas, aunque sean judías o musulmanas en privado. Es algo muy siniestro y radical. Ve el cuento de la criada como ejemplo, no advertencia. Sí, o sea, creo que algunos de ellos sí lo hacen. Pero luego otros tienen estas visiones extrañas de una tecnocracia de IA como una clase tecnocrática, donde tienes a estas élites científicas que controlan todo. Y una vez más, están eliminando el Estado de Derecho y todo ese tipo de cosas porque creen que saben más. Algunos buscan una monarquía corporativa y están muy interesados en tener un monarca. No tanto en términos de un rey real, sino en términos de un líder que tenga poder absoluto y tome todas las decisiones. Pero dicen que este líder sería un líder virtuoso, y por lo tanto, las decisiones que se tomarían serían para el bien común. Así que esa es otra razón por la que estas personas suenan como la izquierda, porque muchos de ellos se consideran a sí mismos. Cito, bien común, conservadurismo, conservadores. Bien común es una frase que menciona la izquierda comunista. Así que hay similitudes, pero hay una razón por ello. No suena muy estadounidense. No es así, por eso, creo que esto es mucho más grande que Israel y el antisemitismo. Creo que estas personas son profundamente antiestadounidenses. El problema es que es difícil identificarlos. A diferencia de la izquierda, que abiertamente desprecia a Estados Unidos, estas personas aparentan ser patriotas y muy pro-estadounidenses. Entonces espera, personas como los nombres importantes Tucker Carlson, Candace Owens, ¿dónde encajan dentro de este espectro? Así que la ideología de Tucker Carlson es muy difícil de definir porque se contradice a cada momento. Y si realmente lees sus boletines y ves sus programas, Él está aquí, yo no tengo que ir. él está y creo que es bueno. Pero solo diría que hay algunas cosas que sabemos con certeza en cuanto a lo que quiere Tucker quiere. En Estados Unidos, eso está enfocado a toda costa en los asuntos internos, sin importar nuestros enemigos como China, Irán, Corea del Norte. No ve problema con un mundo multipolar. Un mundo multipolar implica que la era del dominio y excepcionalismo estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Estados Unidos se ha replegado. No se ve diferente a Canadá o Europa, y ahora el mundo está controlado por las respectivas superpotencias que vigilan su propia región. Así que Rusia tiene Europa y China tiene Asia, y tal vez Chile o Venezuela o Colombia tiene Sudamérica. Espera, ¿quién nos tiene a nosotros? ¿Quién nos tiene a nosotros? En cuanto a nosotros, Israel, sí, porque para mí, nosotros es Estados Unidos de América. No, estamos en Israel ahora. ¿Quién tiene este lugar? ¿Quién controlaría el Medio Oriente en ese aspecto? Sería Irán, ¿no? Eso es lo que quiere Tucker. Sí, Tucker ahora es un programa para el islamismo. Literalmente está de gira en este momento por el Medio Oriente, por los países del Golfo, donde anda recorriendo, hablando sobre lo bien que tratan a los cristianos en los países islamistas. Y yendo básicamente a todos los países, excepto al que siempre menciona, que es aquí, Israel. Ahora parece que vendrá en unos días para una entrevista. ¿Cómo vamos a encontrarnos con un fenómeno meteorológico único de Medio Oriente llamado la tormenta de mierda? Así que dime, ¿este fenómeno hasta qué punto ha atravesado la barrera de la sociedad? Podcasts Radical Fringe. No es tan radical. Tucker es un fenómeno enorme. ¿Hasta qué punto ha trascendido de medios y espacios sociales al gobierno y se ha vuelto una fuerza política real? Suena muy fragmentado según lo que dices.
Entonces, hasta ayer o antier, yo habría dicho que esto era en gran parte cultural y que las únicas formas en que realmente ha infiltrado el ámbito político es a través de mensajes encubiertos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente está un poco preocupada por J.D. Vance porque usa muchos mensajes encubiertos. Eso hace que parezca que está alineado con la visión de la sociedad de Tucker. Como por ejemplo, cuando se niega a condenar a las personas por cosas desagradables que dicen sobre sus insultos raciales. Sí, o sea, estaba pensando, bueno, sí, para mí eso es realmente problemático, pero incluso ya sabes cosas sobre cómo no va a reconocer el antisemitismo de su mejor amigo, Tucker Carlson, que ahora es obvio para todos. Su pequeño tuit sobre el holocausto que excluyó a los judíos, cosas así. Su forma de responder sobre Israel cuando lo acorralan no parece que realmente tenga hacia el Estado judío. La pregunta que le hicieron, la respuesta que dio en la pista, donde le preguntaron sobre Trump e Israel, y él dijo, Israel no controla a este presidente. Parecía insinuar con un guiño, ellos controlaban a presidentes anteriores. Exactamente, exactamente. Todo esto son mensajes encubiertos. Y también había algunas personas de la administración que eran problemáticas. Este radicalismo visceral que vemos no es así. Esta no es la visión de la administración de Trump. Simplemente no lo es ahora. Hace un par de días hubo una audiencia de la Comisión de Libertad Religiosa sobre antisemitismo. Esta comisión fue nombrada por Donald Trump. Y en lugar de, o sea, en su mayoría, en realidad fue una conversación seria. Pero por primera vez que yo sepa, había alguien en esa comisión que era tan obviamente antisemita como se puede ser, aunque seguía diciendo que no lo era, ¿verdad? O sea, esta es una persona que se volvió católica hace 21 semanas, es una gran fan de Candace Owens y ahora básicamente está diciendo que, como católica, ella no cree que Israel tenga derecho a existir y eso es parte de su fe. Así que ella está ahí arriba y está cuestionando a todos los testigos que trajeron para esto, o bueno, no testigos, ya sabes, panelistas, lo que sea, que trajeron para esta audiencia para hablar sobre sus experiencias con el antisemitismo. Y ella está trayendo este tono sensacionalista, chismoso, ya sabes, de extrema derecha y antisemita, simplemente como lo más visceral que hemos visto en la cultura. Y ella lo está llevando a una audiencia gubernamental y actúa como si eso fuera la seriedad de esta audiencia. Fue muy impactante y perturbador para mí porque esta persona fue nombrada por Trump. Ahora probablemente la despidan por la indignación de la gente. Pasó de 4,000 a 20,000 seguidores en Twitter de una noche a otra, ¿verdad? Ahora todos los semitas la celebran, pero esa fue la primera vez. Los antisemitas, ¿qué dijeron? ¿Los semitas? No. A veces hago eso, sí, a veces digo la izquierda cuando quiero decir la derecha. Así que por favor, deténganme si eso pasa. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Sí, exactamente. Pero el punto es que esto está elevando esto, como que la política es consecuencia de la cultura. Y una vez que esto se eleva a cualquier tipo de ámbito que esté sancionado por el Estado, tenemos un gran problema y vimos que eso pasó con la izquierda, especialmente al principio cuando solo eran pocos miembros del grupo. Y todos los liberales clásicos decían, oh, ya sabes, todavía somos moderados. No creemos en esto, ya sabes, en las cosas progresistas serias. Hay espacio en este partido para, ya sabes, versiones más radicales del pensamiento de izquierda. ¿Y ahora qué pasó? Hoy en día, si avanzas todos estos años, tienes un partido demócrata que está completamente capturado por sus proponentes más extremos. En el Partido Demócrata de Estados Unidos ya no existe un punto medio. ¿Tú qué opinas? No hay un punto medio en los demócratas. Hasta quienes se dicen moderados o liberales clásicos se someten a los extremos de su partido, porque esos son los matones, los que arman más escándalo y hablan más fuerte. Y ves que lo mismo sucede en la derecha. Sí, lo veo y está ocurriendo. Aún no llegamos a ese punto, pero avanza hacia allá. Además, tenemos el manual de cómo pasó en la izquierda. A lo largo de como 2 décadas está sucediendo mucho más rápido, a un ritmo mucho más acelerado en la derecha. Y si en realidad no empezamos a poner límites a los elementos más extremos de la derecha, entonces no hay razón para ser tan ingenuos y arrogantes como para pensar que lo mismo no podría pasarnos a nosotros.
lo cual está sucediendo. O sea, vi recientemente a Piers Morgan entrevistando a Nick Fuentes. Y por supuesto, defendiendo eso con el argumento de que le está dando una dura entrevista, o exponiéndolo, o haciéndole las preguntas difíciles. Solo lo está dando a conocer a nuevas personas en Gran Bretaña, que no lo conocían, y ayudando a normalizarlo más, especialmente con Fuentes. Me inquietó un ensayo reciente de Rod Dreher, columnista conservador, tras un fin de semana en Washington. Él informó que muchos asistentes republicanos de la generación Z son fanáticos de Nick Fuentes, que se sienten oprimidos por la extrema izquierda, sienten que les han dicho que ellos, como hombres blancos, son el problema. No pueden tener vivienda, están endeudados y solo buscan destruir todo. Sienten placer al romper tabúes. La izquierda dice que todo es tabú, pero la cultura juvenil afirma que ya nada lo es. Y puedes decir que Hitler era increíblemente genial, está bien, y no pasa nada porque es parte de mostrarle el dedo medio al sistema. ¿Qué estás viendo en la juventud? En particular, porque así es como el cambio político puede suceder muy rápido. Cuando una generación madura pasa de la universidad a asistentes y luego a miembros del Congreso. ¿Verdad? Bueno, primero que nada, recuerdo cuando Rod Dreher escribió ese artículo. Yo le había enviado un correo a Rod Dreher desde el principio y estaba tratando de advertirle sobre lo que estaba pasando. No estoy seguro de esa estadística. Fue muy controvertida y algunas personas la investigaron. Había una periodista, Emily Jasinski, creo que así se llama, y ella intentó investigar a fondo sobre eso y descubrió que en realidad no es cierto. Creo que Rodrigo usó Groyper para referirse a estos radicales, pero no es correcto, ya que los Groypers son seguidores de Nick Fuentes. También hay personas igual de radicales aquí, pero no son parte de ese grupo oculto. Entonces, dicho esto, para responder a tu pregunta, diste en el clavo, y también hay otros componentes involucrados. No es solo que estos jóvenes, especialmente los hombres blancos, se sientan increíblemente desfavorecidos económicamente en este entorno y también estén adoptando mucho de este pensamiento conspirativo. Porque les han dicho que es un tema tabú y que no puedes decir, ya sabes, que no puedes hablar de estas cosas. Pero también están adoptando los mismos términos que los izquierdistas les han asignado, ¿verdad? Han pasado 10 años siendo llamados racistas y tóxicos solo por ser hombres blancos y cristianos, ¿no? Ahora adoptan esos términos, reaccionan y los reclaman. Es como decir, ¿quieres que sea racista? Está bien, lo soy. Y esto es muy comprensible cuando piensas en el contexto de 4 años de pandemia. La gente no se da cuenta del efecto psicológico que esto tuvo en la política de nuestro país. He tratado de borrar todo ese periodo de mi memoria. Es una pesadilla, y sin embargo seguimos viviendo con las consecuencias de eso todos los días en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las consecuencias son que hubo todo un ecosistema de colusión entre lo privado y lo público para censurar y silenciar. No solo a los conservadores, sino a cualquier persona política. Funcionarios de salud, médicos o científicos que ponían en duda la narrativa oficial de la pandemia. Así que personas que estaban cuestionando si Cuando sugirieron que el coronavirus pudo venir de un laboratorio en Wuhan y no solo de un mercado húmedo, los llamaron teóricos de la conspiración y no los tomaron en serio. Científicos o doctores realmente increíbles, algunos en Harvard, MIT o Stanford, que salían y decían que esto del distanciamiento social es completamente arbitrario. Los 2 metros no lo son. No hay base científica para cuestionar los confinamientos. En una pandemia se pone en cuarentena a los enfermos, no a los sanos. Esto nunca se había intentado antes, ya sabes, hablando básicamente de la centralización del poder por parte de los gobernadores, quienes realmente usaron este desastre, esta catástrofe, como una forma de tomar el poder. Durante ese tiempo también sucedían otras cosas, como el escándalo de Russiagate, un complot siniestro y conspirativo de la campaña de Obama y los Clinton, para espiar a Trump y hacer creer al público que era un agente ruso, aunque sabemos que eso era falso. Aún así, esa narrativa se difundió durante un año. Luego vino el escándalo de la laptop de Hunter Biden, que fue muy siniestro. Toda la familia criminal de Biden, la familia mafiosa en la que se han convertido.
Y cómo esa historia fue censurada por las redes sociales justo antes de las elecciones para garantizar la victoria de Biden. Todo este complejo industrial de censura desilusionó a muchos estadounidenses, no solo a los conservadores. Sí, Llévame al tema lingüístico. nos hizo amargadas, nos hizo desconfiar de nuestras instituciones, de nuestro gobierno, de la sociedad en general, de los poderes establecidos. Nos hizo sentir sin esperanza, como si no tuviéramos control ni voz, ¿no? ¿Sabes? O sea, básicamente sintiendo que nuestras sociedades nos han fallado en todos los sentidos. Y cuando eso pasa, básicamente abres las puertas para que una visión completamente conspirativa del mundo te consuma. Ya sabes, todo un partido político. Y eso fue lo que pasó. Durante la pandemia señalamos conspiraciones, pero nos censuraron por cuestionar siendo conservadoras. Yo fui parte de esto, fui parte de este grupo de personas, fui parte de la casa de... Y así ves cómo los extremos están reaccionando tirando al bebé junto con el agua sucia y básicamente diciendo, vamos a quemarlo todo. Exactamente. Se han vuelto más conspiranoicos y ahora ven todo desde esa perspectiva, lo que fomenta el antisemitismo. Si buscan razones tabú para explicar lo que pasa, terminarán en el holocausto. Ok, entonces ves un movimiento conservador que identifica el exceso de intervención política del gobierno o tratos turbios detrás de escena. Y luego ha dicho, wow, todo lo que sucede detrás de escena debe ser turbio. Y si todo lo que sucede detrás de escena es turbio, entonces los judíos deben ser los que están detrás de eso. Básicamente, Sí, están buscando razones para explicar por qué la sociedad es como es. Si creen en teorías de conspiración, empezarán a buscarlas. Eso es lo que el algoritmo les enviará o aparecerá en sus búsquedas de Google. Y entonces van a ser bombardeados con todos los tropos clásicos, medievales, antiguos, ya sabes, tropos antisemitas y conspirativos que simplemente se reciclan para la siguiente generación. Van a encontrarse con todo eso y se va a absorber en su visión del mundo ya conspirativa. Y para los jóvenes durante la pandemia que estaban confinados a las pantallas, ¿verdad? Que estaban confinados a aprender, ya sabes, detrás de una computadora y no tuvieron el lujo como nosotras de crecer con como interacción social humana, ¿verdad? Estos 4 años son clave para el desarrollo de muchos jóvenes. Y se vieron obligadas a aprender a través de pantallas, en lugar de mirar a las personas a los ojos, en lugar de tomar, ya sabes, libros reales. Se obsesionaron con los memes de las redes sociales, ¿verdad? Y TikTok. Y esto también se relaciona con lo que estás diciendo. Ahora están enojadas, están furiosas y buscan a alguien a quien culpar. ¿Por qué? Ser adicta a las pantallas impide recibir la oxitocina necesaria para un buen desarrollo. Es algo parecido a la dopamina, ¿verdad? Es una droga del amor, pero solo puedes obtenerla a través de... No es como la dopamina que puedes conseguir con las pantallas, porque solo puedes obtenerla mediante una interacción real, en persona. Escuchar la voz o mirar a alguien a los ojos genera oxitocina, pero quienes usan pornografía creen que cubren todas sus necesidades solo satisfaciendo las sexuales. Mientras se desarrollan hacia la madurez y atraviesan la pubertad, satisfacen sus necesidades emocionales a través de Snapchat y mensajes de texto, porque están constantemente en línea y conectados con personas, pero en realidad esto no es real. Así que siguen estando deprimidos y ansiosos y muchos de ellos son suicidas. Los sobremedican con Adderall y antidepresivos, sin darles oportunidad. Este sistema ha corrompido todo y la pandemia solo aceleró la corrupción de la juventud. Claro, buscan a alguien para culpar de su enojo y buscan chivos expiatorios. ¿A quién encuentran? Estos podcasters alimentan sus peores instintos, todo lo contrario a lo que era Charlie Kirk. Habría visto a estos jóvenes comprensiblemente enojados y él habría dicho, no son víctimas del sistema, no son víctimas de los judíos. Tienen la oportunidad de canalizar esa rabia en algo positivo, en trabajo duro, en el derecho al trabajo, encontrar amor en el trabajo, formar una familia, encontrar una comunidad, tener hijos, encontrar su fe. Estas son las cosas que él les habría estado diciendo a los jóvenes y que sí dijo cuando aún estaba vivo, pero ahora ya no está aquí. Y entonces, en su lugar, tienes a personas como Tucker Carlson y Candace Owens diciendo que ustedes son víctimas, que es exactamente lo que la izquierda promueve, toda una cultura de victimización. Ahora mismo, la derecha está haciendo lo mismo. Ustedes son víctimas. Deberían enojarse y buscar a los responsables de lo que les hicieron para destruirlos.
Y esos son el gobierno, los judíos y los sionistas, los indios y las mujeres, y cualquier otro a quien hayan decidido culpar. Es como tú, los dos pequeños, el ángel y el diablo en las caricaturas que se sientan en tus hombros. Charlie Cook apelaba a lo mejor de la gente, de acuerdo, mientras que Tucker y Candace apelaban a lo peor. Charlie Kirk se fue, y eso permitió que la juventud conservadora estadounidense se inclinara hacia la extrema derecha. De hecho, tengo una idea sobre lo que creo que deberíamos hacer respecto a la juventud conservadora estadounidense que está tratando a Israel y a los judíos como chivos expiatorios. Podemos hacer que los judíos e israelíes sean modelos a seguir para ellos. Creo que debemos llevar veteranos israelíes y de fuerzas especiales a comunidades conservadoras de Estados Unidos para que enseñen Krav Maga, artes marciales israelíes, y podemos llamarlo Krav Maga. Dios mío, me encanta eso. Está bien, si tienes a alguien que quiera financiar esta idea, Puedes simplemente inventar esto. No, lo he estado guardando por un tiempo. Esta es una muy buena idea. podemos llamarlo Krav Maga. Puedes traer tipos rudos de las fuerzas especiales israelíes para ayudar a los jóvenes a canalizar su ira de forma saludable, como defensa personal. Que presente a judíos e israelíes como ejemplos, no chivos expiatorios. Es una idea fantástica porque, desafortunadamente, existe toda una cultura de la manosfera que les está enseñando a estas personas una versión completamente errónea de lo que es la masculinidad. Les están enseñando a estos chicos que, en realidad, los machos alfa, ya sabes, necesitan ser triunfadores y dominantes sobre las mujeres. O en el caso de Nick Fuentes, él dice que en realidad es gay casarse. Y ya sabes, o sea, seamos honestas, muchos de estos tipos de la manosfera Gripper son, como indudablemente, homosexuales. Eso es algo que muchas de nosotras hemos señalado, ya sabes, cuando se han filtrado ciertos mensajes de texto o se han descubierto fotos de Facebook. Es como, ok, esto es. Aquí ocurre algo muy psicológico con estas personas. Cuando adoptan una postura misógina hacia las mujeres y cómo clasifican las relaciones, resulta infantil y formulado como teoría de juegos. Es ridículo. Sí, necesitamos modelos a seguir positivos en su vida. Es una lástima que estas personas se hayan desilusionado tanto de Israel. No notan cuánto Israel puede ser un modelo para los conservadores. No solo en las formas que mencionas como la mentalidad de guerrero, que todavía se valora aquí, ¿sabes? Que es absolutamente algo que debe cultivarse, pero también en otras formas. El hecho de que Israel está teniendo más bebés que cualquier otro país desarrollado, ¿verdad? Los conservadores son natalistas y están muy preocupados por eso. Están muy preocupados por la disminución de las tasas de natalidad. Y quieren, ya sabes, y son antiaborto. Quieren convencer a la gente de tener más hijos, ¿no? Se enfocan mucho en la familia como estos valores de Israel, comunidad, familia, ¿verdad? Muchos de estos valores se han perdido en Occidente, especialmente en Europa, y el carácter religioso de este país, los conservadores son muy devotos en su fe. Y deberían mirar a Israel como un modelo de nación y de sociedad en muchos aspectos, pero desafortunadamente les dan de comer. Ya conoces los argumentos de Hasbara sobre el desfile del orgullo gay más grande de Medio Oriente en Israel, como si eso importara a los conservadores. Eso no ayuda. Así que, honestamente, o sea, todo el modelo de Hasbara para hacer defensa es como está simplemente se ha perdido. Pausamos ese pensamiento. Luego hablamos de soluciones. ¿Y nosotros? Lo de Krav Maga era broma, pero si alguien lo propone en serio, hablemos. Creo que deberíamos hacerlo. Está bien, hablemos después. La herradura. Está bien, ¿cómo la ves? Hace poco vi a Tucker Carlson entrevistando a Cenk Uyga, sudando y promocionando Dropshite News. Yo lo llamo así, que es abiertamente pro-Hamas, Es marxista. abiertamente marxista y pro-Hamas. Y ahí está Tucker Carlson, promoviéndolo como fuente confiable de noticias. El antisemitismo ilustra la teoría de la herradura. ¿Cómo se relacionan la extrema izquierda, extrema derecha y derecha woke? ¿Cuál es su ideología y cómo se relacionan con Israel y los judíos? Están alineados porque ambos usan los argumentos de la Unión Soviética que acusan a Israel de genocidio, limpieza étnica y apartheid contra los palestinos. Así que toda la narrativa de la izquierda ha sido completamente absorbida por estas facciones de la derecha. Y no es solo Dropshite News. Tienes personajes que se autodenominan izquierdistas o incluso socialistas democráticos, como Max Blumenthal, Glenn Greenwald, Norman Finkelstein y Bassam Youssef,
Ese comediante egipcio ahora es uno de ellos. Ninguno de estos comediantes. Son muy graciosos. Y sí, es raro, hay muchos llamados comediantes, ¿verdad? Y estos se han convertido en los favoritos de los progresistas ahora mismo. Y no solo Tucker Carlson, sino también Candace, Steve Bannon y Matt Gaetz. Presentan a estas personas en su programa y engañan a su audiencia por omisión. ¿Por qué no le dicen a su audiencia que estas personas no son conservadoras, pero igual las respaldan en sus programas? Tucker hace esto con casi todos los invitados que tiene ahora en su programa. Finge que son conservadores. Entrevistó a Jorge Galloway, líder del Partido de los Trabajadores Socialistas en Gran Bretaña, y comentó, es uno de los políticos más conservadores del país. Así es como es la derecha ahora, esta nueva derecha, sí. La nueva derecha ahora está canalizando esta agenda de izquierda en política exterior, pero también cada vez más en economía y comercio, e incluso la inmigración hacia la derecha. Y están infectando a la derecha para que en realidad se convierta en populista de izquierda, muy al estilo de Bernie Sanders. Hablemos de la teoría de la herradura, sí. Esto es muy, muy, muy siniestro porque literalmente tienes populismo de izquierda que está ganando terreno en ciertos círculos de derecha. Mira a alguien como Jackson Hinckley, él se llama a sí mismo megacomunista. ¿Eso es una contradicción? Parece una paradoja, ¿verdad? Sin embargo, ahora existen tendencias como esta. Observa cómo la extrema derecha e izquierda coinciden en la ideología soviética que califica a Israel como un estado judío de apartheid. Sí ves diferencias profundas. Está todo el tema teológico que está ocurriendo en la derecha. Estoy segura de que ellos no lo han entendido. Yo venía de lugares diferentes. Sobre el tema específico de Israel y los judíos, ellos creen en los mismos argumentos. Básicamente, que Israel y los judíos son la raíz de todos los problemas y de todo lo que está mal en el mundo, y que necesitas resolverlo para redimir al mundo. Esto es antisemitismo clásico. ¿De qué otras maneras estamos viendo que la extrema izquierda y la extrema derecha se están uniendo y estamos viendo que eso se convierta en alguna alianza política real? ¿O son como dos cámaras de eco separadas que apenas están empezando a cruzarse en este momento? Entonces los ves uniéndose en términos de política exterior, cada vez más, ¿verdad? Existen grupos como Code Pink, pro PCCH y supuestamente antiguerra, además de feministas radicales que ahora colaboran con la excongresista Marjorie Taylor Greene. O tienes al congresista Thomas Massie, que es algo así como un revivalista de Pat Buchanan. Él es muy parecido a los paleoconservadores libertarios en cuanto a sus políticas. Ya sabes, él se está uniendo, ya sabes. Coescribe y copatrocina proyectos de ley con Rashida Tlaib, Ilhan Omar, AOC y otros. Sí, esto ocurre de formas no necesariamente ligadas a Israel y los judíos. También está sucediendo en ciertos proyectos económicos, como te dije, como todo lo de Elizabeth Warren. La visión de Bernie Sanders para la economía, que es un sistema capitalista mucho más centralizado y controlado federalmente, ahora está ganando terreno. Espera. Si la derecha woke y la izquierda woke están alineadas económicamente, ¿en qué difieren? ¿En qué no están de acuerdo? Depende, ¿no? También depende de la facción de la derecha woke de la que hables. Hay ciertas figuras dentro de la derecha woke que no necesariamente diría que quieren algo al estilo de Elizabeth Warren, capitalismo de mercado ni similar. Pero algunos sí, y algunos de ellos son figuras muy prominentes, así que depende. No toda la derecha woke es así, hay muchos matices aquí. Pero algunos de ellos cada vez son más comprensivos con los inmigrantes ilegales. Tucker Carlson incluyó en su boletín fuertes críticas a ICE por la muerte de Rennie Good, quien se volvió una figura similar a George Floyd en Estados Unidos. Así que incluso en temas como la inmigración, ves a algunas de estas personas de la derecha alineándose con la izquierda, obviamente en política exterior, completamente. Eso está completamente manipulado e incluso en temas como las libertades civiles, quiero decir, la izquierda realmente no lo está. No están orientados constitucionalmente, es mucho más probable que doblen las reglas para que se ajusten a lo que ellos creen que es lo virtuoso, lo correcto que se debe hacer. No consideran la fundación ni los principios bíblicos en los que se basa Estados Unidos. Ellos no ven esto como reglas o lineamientos que todos los estadounidenses deben seguir para vivir en esta nación.
Ellos consideran que tienen su propio tipo de ideas ideológicas sobre la virtud y el vicio, y sobre lo correcto y lo incorrecto, y así es como creen que debería ser Estados Unidos, organizado. Los conservadores estadounidenses, o sea, está en el nombre conservador, están tratando de preservar algo, están tratando de preservar la fundación de Estados Unidos, la visión fundacional, la visión constitucional. Muchas figuras de la nueva derecha o derecha identitaria son similares a la izquierda porque son neorevolucionarios o neoreaccionarios. Quieren derribar estas estructuras y crear una nueva América, ahora blanca, posiblemente fascista, no comunista. Como mencionaste, la herradura muestra que fascismo y comunismo son dos caras de la misma moneda, aunque el comunismo tiene diferencias. En el comunismo, el Estado posee todo. En el fascismo hay empresas privadas, pero el Estado las controla. Ambos son sistemas totalitarios que se reflejan, donde el judío es discriminado y usado como chivo expiatorio, aunque hay algunos matices. Ayúdame a entender el origen de esto, porque creo que en Israel a veces nos contamos una historia reconfortante. Todo es dinero de Qatar. Qatar ha sobornado y comprado personas, además de inundar el lugar con bots. Es un fenómeno artificial financiado por el petróleo qatarí. ¿Verdad? No, eso no es cierto. Qatar sí es un actor importante y hace todo lo que mencionaste, pero no son los únicos involucrados. Quienes crearon artificialmente esta división tienen una visión muy miope y superficial de la situación. Así ni siquiera luce la guerra de información o de narrativas. La Unión Soviética no operaba así al desarrollar y usar estas técnicas. La forma en que funciona es que explotas divisiones reales en la sociedad. Encuentras cosas reales que están sucediendo, verdaderas divisiones. Figuras reales que están impulsando cosas que pueden dividir a Estados Unidos, polarizar a Estados Unidos. O figuras que simplemente están diciendo cosas que los enemigos de Estados Unidos están de acuerdo con ellas y luego las amplifican, así que amplifican cosas que ya existen, las convierten en armas y las magnifican. Y eso es lo que está pasando aquí. Las divisiones y cismas en Estados Unidos son reales. La gente está enojada por los enredos extranjeros y por todos los dólares de los contribuyentes que hemos estado enviando al extranjero para lidiar con nuestras guerras. Esto es algo que Israel realmente no entiende, porque todas las guerras que Israel ha peleado han sido guerras por su supervivencia, han sido batallas existenciales, pero no es el caso de Estados Unidos. Entonces, ya sabes, Trump es muy anti-neocon, está en contra del proyecto neoconservador de intervencionismo agresivo y de construir naciones desde arriba, de imponer la democracia, porque hemos visto que no ha funcionado en muchos casos y solo ha drenado recursos. Nuestros recursos y vidas de soldados nos han costado mucho. Ha llevado a más radicalismo en las regiones. Y todo es con nuestro dinero. Así que creo que mi punto es que los israelíes necesitan entender que los estadounidenses son como... El diagnóstico de gran parte de la derecha woke es correcto, no todo, pero cuando identifican los problemas aquí, mucho de eso es cierto, y necesitamos entender eso. Necesitamos saber por qué están enojados. La corrupción en nuestro país y esas cosas. Su respuesta es lo problemático, ¿verdad? Y a quienes culpan por eso y a quienes usan como chivos expiatorios. Hablemos de soluciones. ¿Qué pueden hacer Israel, los israelíes y las comunidades judías en Estados Unidos y el mundo para combatir el creciente antisemitismo y antisionismo que surge tanto en la extrema derecha como en la izquierda? ¿De qué manera podemos apelar a ellos para evitar que sigan cayendo en ese mismo agujero de culpar a Israel y a los judíos y echarnos la culpa de todo lo que está mal en sus propias vidas tristes y miserables? Krav Maga. Creo sinceramente que esa es una solución muy creativa y en general necesitamos más soluciones así. Yo diría que si los judíos de todo el mundo y los israelíes realmente se preocupan por acabar con esto en el movimiento MAGA estadounidense, ya sabes, el movimiento de la derecha estadounidense, antes de que lleguemos a un punto sin retorno, entonces realmente necesitan hacer el trabajo difícil de entender los principios de MAGA, de entender lo que representa MAGA.
No den por sentado que todos los intereses de Israel son los mismos intereses que los de Estados Unidos, o que los mismos intereses de los conservadores en Israel son los mismos intereses. Algunos de ellos están absolutamente alineados, pero también son muy diferentes. Quiero decir, solo por el hecho de que Estados Unidos es un país gigantesco con 50 entidades semianónimas operando, hace que sea un campo de juego completamente diferente. Así que entiende los principios de MAGA y lo que les importa a los conservadores populistas. Y luego, una vez que lo entiendas, puedes ver los puntos de vulnerabilidad y por qué la gente ha sido llevada ahora a estos ámbitos conspirativos y antisemitas. Y una vez que entiendes eso, entonces sabes cómo hablar con estas personas porque entiendes el idioma en el que hablan. Soy muy conservadora, América primero. Así que no hablo en el lenguaje de los puntos de vista de la izquierda, no hablo en el lenguaje de la justicia social o los derechos humanos. Me importan temas como familias fuertes y tener muchos bebés, ¿verdad? Y tener un gobierno basado en principios bíblicos, no gobiernos teocráticos, sino un gobierno basado en la Constitución y en la Biblia. ¿Eso qué significa? Que deberíamos ir con los estadounidenses y decirles, oigan, deberían continuar con la ayuda militar a Israel porque los israelíes tienen muchos bebés y nuestro jefe de gobierno es nazi, que es una palabra para jefe de Estado como nazi, que es una palabra de la Biblia. ¿Cómo que qué? Bueno, no, o sea, hay dos preguntas diferentes aquí. O sea, si estás hablando de ayuda extranjera, no creo que debamos aceptarla. No creo que los israelíes deban asumir que Estados Unidos debe dar ayuda a Israel. O sea, cada vez más, incluso los israelíes están entendiendo que eso ha sido un desastre para Israel. O No quieren que el país deje de recibir ayuda militar. Entendiendo eso, o sea, Trump se sorprendió cuando quiso hacerlo. Es dinero gratis, ¿por qué no lo quieren? bueno, porque ha beneficiado muchísimo a Estados Unidos. Han recuperado 48. $1.000 millones, ya sabes, por cada uno. Es una enorme inversión federal estadounidense en él, El retorno de la inversión es increíble. que casi todo el dinero va a Estados Unidos, pero nos quedamos con lo mejor. La forma en que esas tecnologías luego se prueban en el campo de batalla, o sea, lo que Israel hizo con los aviones F-35 en la guerra con Irán. Instalaron tecnologías en esos aviones para las que no fueron diseñados, ahorrándole a Estados Unidos décadas de investigación y desarrollo, porque estas cosas se probaron en combate en el campo en Irán, en lugar de tener que hacerlo. Pero no estoy hablando específicamente de ayuda militar, estoy hablando del caso de Israel. El caso de Israel como aliado de Estados Unidos. El caso de Israel como aliado de Estados Unidos se basa en una sola cosa y solo una cosa, solo un Israel fuerte e independiente, en el que Estados Unidos les permita básicamente hacer lo suyo y no les exija, ya sabes, no les pida que les guste. Actuar con una mano atada, como Biden en esta guerra, permite que EU redirija recursos a nuestra mayor amenaza, el Partido Comunista Chino, no Irán. Si confiamos en Israel y compartimos valores y enemigos, y realmente podemos confiar en Israel para vigilar esta región y hacer mucho del trabajo sucio por nosotros, entonces eso nos permite retirar nuestras tropas de Medio Oriente y redirigir nuestra energía a luchar contra China en el Indo-Pacífico. Si Israel contiene a Irán, aliado de China, en Medio Oriente, Estados Unidos, puede enfocarse en amenazas más directas. Y si debilita a China, Si Israel está débil y acosado por terroristas en sus fronteras, Estados Unidos se verá arrastrado de algún modo. Porque hay una crisis en todo el mundo con la que Estados Unidos inevitablemente va a tener que lidiar. Así que es de interés de Estados Unidos tener un Israel fuerte e independiente. sí, ¿y por qué Estados Unidos inevitablemente va a tener que lidiar con eso? Porque si no lo hace, entonces serán Rusia, Irán y China quienes intervendrán para lidiar con eso. Y eso hace que los estadounidenses sean vulnerables. Así que Estados Unidos tiene que ir a regiones en las que, ya sabes, no necesariamente tendría ningún tipo de interés. Excepto por el hecho de que nuestros enemigos están observando y ellos saben que mientras más puedan expandir su influencia, más cerca están de llegar a Estados Unidos. Por eso Irán, Rusia y China han estado completamente involucrados ante nuestros propios ojos, inmersos en Sudamérica. O sea, ¿por qué están tan interesados en esta región? Es porque está cerca de Estados Unidos.
Han estado estableciéndose en Nicaragua, en Chile, en Colombia, en Cuba, todos sabemos de Venezuela y también en Bolivia. Está bien, puedo. Está bien. Entiendo el argumento de Israel. Estados Unidos necesita un Israel fuerte e independiente porque está conteniendo a los aliados de China. Sí, de no hacerlo, China y otros enemigos de Estados Unidos intervendrán en regiones clave y Estados Unidos tendrá que involucrarse. ¿Puedes explicarme desde la perspectiva de la comunidad judía estadounidense qué hacen? ¿Crees que, de alguna manera, la comunidad judía estadounidense tal vez se ha disparado en el pie en la forma en que ha intentado lidiar con la derecha identitaria? Quizás las formas en que ha intentado crear seguridad para la comunidad judía estadounidense aliándose con otras minorías. O sea, ¿qué pueden estar haciendo? Absolutamente, especialmente si son de izquierda, que en realidad, ya sabes, grupos de izquierda como grupos activistas de minorías o algo así que en realidad no nos respaldan, ¿verdad? Como vimos después del 7 de octubre. Así que sí, absolutamente. Los judíos estadounidenses se han disparado en el pie. Las instituciones tradicionales en Estados Unidos que combaten el antisemitismo no creo que hayan hecho diferencia. Quiero decir, estoy segura de que la ADL no estaría de acuerdo conmigo, pero en cuanto a la cultura general, o sea, el antisemitismo solo está aumentando y disparándose. Francamente, me refiero a ti. ¿Qué pueden hacer los judíos estadounidenses para impactar? Bueno, puedo decirte lo que no deberían hacer. Puedo decirte lo que necesitan dejar de hacer. Necesitan dejar de abogar por la censura y por sacar a la gente de las redes sociales, como lo hace la Liga Antidifamación. Como Jonathan Grimba, eso no les ayudará. No lo hará porque eso envalentona a estas personas. Y es cierto que podrían ser empujadas a espacios más marginales donde pertenecen. Con el tiempo, notarás que las mismas fuerzas que censuran a quienes no te agradan también te censurarán a ti. A largo plazo no ayudará y va contra nuestro espíritu de libertad de expresión en Estados Unidos. Bien, entonces, a menos que alguien viole la ley, incite a la violencia o hable de cometer un ataque terrorista. No es una persona real, es un bot. Así que no hables de regular el discurso de odio, porque está protegido por la primera enmienda. Es un derecho de la primera enmienda. A diferencia de Alemania, donde literalmente es ilegal negar el holocausto, eso no está en el espíritu estadounidense, y los judíos deben entender eso. Así que creo que eso es algo que deberían evitar hacer. Y creo que una cosa positiva que pueden hacer, aparte de financiar mi plan para Krav Maga, Una cosa positiva que pueden hacer. Una acción positiva para los judíos y nuestra nación sería fortalecer el vínculo con los cristianos, algo que ni siquiera discutimos. Pero la iglesia está siendo fuertemente atacada en este momento, tanto los evangélicos como los católicos en Estados Unidos. Las fuerzas extranjeras buscan debilitarnos, dividirnos y destruirnos, y estamos perdiendo el apoyo evangélico para Israel. Y es una verdadera lástima porque durante décadas los evangélicos en Estados Unidos han sido un faro de amor genuino por el pueblo judío y el Estado judío. Los judíos no han aprovechado ni cultivado esos lazos. Solo pocos grupos judíos e israelíes lo han hecho en años. Algunos muy buenos, pero definitivamente no suficientes. Así que yo diría que nosotros, los judíos, necesitamos, ya sabes, dejar de tener miedo. ¿Sabes sobre la persecución pasada de nuestro pueblo, principalmente por parte de los cristianos? Y entiende que hoy en día los cristianos son lo único que separa a una América segura de una América no segura para los judíos. Si perdemos a los evangélicos, lo cual está sucediendo poco a poco, Estados Unidos no será un lugar seguro para los judíos, y la política seguirá ese rumbo. Porque el amor evangélico por Israel y por los judíos en realidad está basado en los mismos principios en los que se basa Estados Unidos, que son bíblicos. Es el Decálogo, los 10 mandamientos, como Moisés en el monte Sinaí. Y los evangélicos entienden eso, entienden la continuidad de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No todo gira en torno a estos escenarios apocalípticos. lo cual es una visión del mundo que tal vez sea difícil de comprender para los judíos más seculares. Pero quizá aquí es donde los judíos ortodoxos estadounidenses pueden jugar un papel más importante porque están más conectados con eso. Cultiva lazos con tus vecinos cristianos, porque yo he estado incluso. El mes pasado asistí a un evento en una iglesia en Leesburg, Virginia, llena de cientos de personas. El nombre del evento:
Yo era una de 5 judías ahí. El evento trataba sobre el aumento del antisemitismo en círculos conservadores cristianos. Los cristianos están muy preocupados por esto. Están ahí sentados en una burbuja, solo esperando, ya sabes, ser reconocidos por su apoyo hacia nosotras y su amor hacia nosotras. Y aún así, ya sabes, estamos en nuestros pequeños silos y estamos tan traumatizadas por el pasado que no hemos dado los pasos para realmente cultivar y fortalecer esos lazos. Cara, fue un episodio fascinante. Aprendí mucho. Si alguien quiere saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte o seguirte? Estoy activa en X, la única red social pública donde tengo todo mi contenido político. Mi usuario es Raya Caris, apellido y luego nombre. ¿Quieres que te lo deletree? Sí, es @RHIAKARI si fuera de eso. Tengo un boletín donde envío aproximadamente un correo electrónico 5 días a la semana, con alrededor de 3 artículos en cada uno, que no necesariamente ves en los medios convencionales, pero es mucho si eres el tipo de persona, tal vez si eres como un boomer, que no tiene nada que hacer, pero ya sabes, leer artículos todo el día. Si deseas suscribirte a mi boletín, mándame un mensaje. Son una parte respetada de mi audiencia. Ni siquiera lo digo como si fuera algo malo, porque en cierto modo yo también estoy en ese grupo, ¿sabes? O sea, yo soy la que envía los artículos, así que en realidad soy la que los lee todos. Si eres una perdedora como yo y solo quieres leer artículos y recibir un correo diario, puedes enviarme un correo a rayasdailylist@gmail.com o un mensaje en X. ¿Y cuándo sale tu libro? Este año entrego mi primer manuscrito en mayo. ¿Ya tiene título? No, en algún momento sí tenía un título, pero ya sabes, las cosas están avanzando tan rápido con esto. El tema es tan actual que las opciones de título que teníamos ya no funcionan. Aún no tenemos uno bueno, así que si se te ocurre algo, dime, ¿va? Espectadores, comenten en YouTube o donde vean y sugieran un nombre para el libro de Cara. Yo propondré Krav Maga, llamémoslo Kara's Ria. Gracias por venir al podcast. Muchas gracias, Eilon. Y eso es todo por este episodio. La pregunta de hoy viene de nuestro suscriptor de Patreon, Sammy de Nueva Jersey. ¿Qué opinaste del Super Bowl? ¿Sammy? Supongo que no hablas del show de Bad Bunny, sino del desperdicio de dinero de Bob Croft con su anuncio contra el antisemitismo. Dejemos lo obvio a un lado. Acaba con el odio judío. Es un mal eslogan, ya que implica odio de los judíos, no hacia ellos. ¿Y si algún día tengo 13,000 millones de dólares? Espero que algunos de los aduladores aún tengan valor para señalarme cosas básicas como los adjetivos y decirme por qué una frase no funciona. Los emojis no funcionan con hashtags, así que hashtag cuadro azul no significa nada, pero eso no importa. Aquí está la razón por la que sí importa. El anuncio transmitió el mensaje equivocado, mostrando a un judío nerd acosado hasta que un chico más alto y popular lo salva. No queremos enseñar eso a la generación Z, sino que son la generación sionista y se defienden de los abusadores. Por años, la comunidad judía en Estados Unidos buscó ser reconocida como la minoría adecuada, usando el discurso de victimización, pero eso hace que no nos tomen en serio. La simpatía no equivale al respeto y la lástima no protege. Eso comprendieron los fundadores de Israel. Si alguien te llama judío sucio, te defiendes, incluso con un golpe. Si crees que no puedes cambiar tu entorno, entonces te vas. Construyes una gran vida en tu tierra, donde te reciben bien. Así que un joven judío estadounidense al que empujan contra el casillero y le dicen que es un judío sucio, no debería quedarse mirando alrededor, deprimido, esperando que alguien venga a salvarlo. Necesita defenderse por sí mismo. Y si no cree que este es un ambiente en el que quiera vivir, entonces puede venir a Israel, servir en el ejército, ser un verdadero badass y construir una vida realmente increíble. Así que todos podemos estar de acuerdo en que es hora de dejar de pedir ser entendidos a través de la lente moral de otra persona. No debemos forzarnos a historias que solo valen si somos débiles, ni buscar aprobación de quienes solo ven dignidad en el sufrimiento. Hablamos como judíos con historia, fortaleza, complejidad y amor propio, no como víctimas buscando simpatía. El anuncio no solo transmitió un mensaje equivocado, sino que ignoró el odio actual hacia los judíos. Aún se les llama judío sucio. Hace como un año estuve en Toronto hablando con estudiantes y me sorprendió escuchar que me decían que los habían llamado judío sucio. Es más probable que los llamen colonizadores blancos o apologistas del genocidio, o que alguien grite Cristo es rey y otro Palestina libre.
Esto no es la década de 1930. El principal promotor del odio a los judíos es el culto antisionista, que define a Israel como Estado blanco, colonizador, de apartheid y genocida. Y cualquiera que esté asociado con eso es considerado cómplice del mayor mal que el mundo ha visto desde los nazis. Ese es el problema, un culto de odio que la comunidad judía principal aún no denuncia. No podemos pelear batallas pasadas, miramos al futuro. Si quieres apoyar este podcast independiente, hazlo en patreon.com. /Elon the Record cuesta $10 al mes e incluye una pregunta para el siguiente episodio. Si quieres patrocinar, contáctanos ahí. Si encontraste útil la conversación, por favor asegúrate de suscribirte en YouTube, Spotify o Apple Podcasts si nos escuchas en Apple o Spotify. Una reseña de 5 estrellas realmente ayuda. Sigue el podcast en X e Instagram como Elon the Record, episodio grabado en estudios M10 en Tel Aviv, disponibles para reservación. Contáctalos en línea y tú también puedes hacer un podcast aquí. Más conversaciones pronto. Ese fui yo, Elon the Record.